Las obras de Jonathan Edwards. Capítulo 14. En este capítulo escucharán referencias sobre los errores que prevalecieron ampliamente en este tiempo, en cuanto a la naturaleza y las evidencias de la verdadera piedad. También se dará detalles relacionados con el Tratado sobre los afectos religiosos. Diseño y carácter de la obra, y su publicación en el extranjero. Carta del Sr. Gillespie al respecto. Carta del Sr. Edwards al Sr. M. Cuyok. Respuesta al Sr. Gillespie. Propuesta hecha en Escocia, para la oración extraordinaria unida. Los esfuerzos del Sr. Edwards para promoverla. Finalizando el capítulo, se expondrá una carta dirigida al Sr. M. Cuyok y el humilde intento del Sr. Edwards para promover la oración extraordinaria. A partir de los hechos ya citados, resultará obvio para el lector que pocos ministros, incluso en el curso de un ministerio largo, tienen la oportunidad tan plena de aprender, a partir de su propia observación, la verdadera naturaleza de un renacimiento de la religión y las diferencias entre la conversión imaginaria y la salvación, como ahora había disfrutado el Sr. Edwards. Pronto había descubierto que había una dificultad radical no solo en cada renacimiento de la religión, sino en mayor o menor grado, también en cada caso de supuesta conversión. Una dificultad que surgía de concepciones erróneas, tan generalmente mantenidas, con respecto a la pregunta: ¿cuál es la naturaleza de la religión verdadera? O, ¿cuáles son las marcas distintivas de esa santidad que es aceptable a los ojos de Dios? Percibiendo, en un periodo temprano de su vida cristiana, que ningún otro tema era igualmente importante para el hombre, que ningún otro era más frecuente o variadamente ilustrado por los escritores de las Escrituras, y que sin embargo, en ningún otro lugar los cristianos profesantes habían estado menos de acuerdo en su atención, como él mismo nos informa, se había dirigido particularmente a ello, desde su primer comienzo en el estudio de la teología. Y fue llevado a examinarlo con toda la diligencia, cuidado y exactitud de búsqueda e indagación de lo que era capaz su mente. Además de esto, no solo había sido testigo, en 2 ocasiones sucesivas, de una atención solemne y universal a la religión, tanto entre los jóvenes como entre los adultos de su propia congregación, y en ambas, casi todos los segundos, así como muchos de los primeros, reunidos en la iglesia. No obstante, él había sido consejero espiritual y guía de multitudes en otras congregaciones, donde había trabajado ocasionalmente, así como de un gran número de personas que lo visitaban con este propósito en Northampton. Es fácil creer que estas ventajas de la observación no pasaban desapercibidas para una mente como la suya. Este tema, en la época de la que estamos hablando, también se había convertido en tema de cálida y extendida controversia. Los defensores de los avivamientos de la religión, en general, habían estado acostumbrados a otorgar a las meras circunstancias de la conversión, al tiempo, lugar, manera y medio, en y por los cuales se suponía que debía realizarse, una importancia que en ninguna parte se les había dado en las Escrituras. Además de concluir que todos los afectos que eran de alto grado e iban acompañados de un gran celo y ardor aparentes, eran por supuesto amables en su naturaleza, mientras que sus oponentes insistían en que la verdadera religión no consistía todo en los afectos, sino enteramente en la conducta externa. Esta última clase atribuyó la inusual atención prestada a la religión, que no podía negar que había existido durante 4 años en Nueva Inglaterra, a una mera excitación artificial. Mientras que los primeros no vieron nada en él, ni en las medidas tomadas para promoverlo, para condenarlo, sino todo para aprobarlo. El Sr. Edwards, en sus puntos de vista sobre el tema, difería materialmente de ambas clases. Como sabía por experiencia propia, que el pecado y la gracia salvadora de Dios pueden habitar en el mismo corazón, de modo que había aprendido, tanto por observación como por testimonio, que mucha religión falsa podría prevalecer durante un poderoso avivamiento de la religión verdadera y que en tal momento multitudes de hipócritas podrían surgir entre los verdaderos cristianos.
Así fue en el renacimiento de la religión en el tiempo de Josías, en el que asistió a la predicación de Juan el Bautista, en los que ocurrieron bajo la predicación de Cristo, en el notable derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles y en lo que existía en la época de la Reforma. Vio claramente que era esta mezcla de religión falsa con verdad lo que en todas las épocas había dado al diablo su principal ventaja contra el reino de Cristo. Con esto, observa el señor Edwards, dañó la causa del cristianismo, durante y después de la era apostólica, mucho más que todas las persecuciones tanto de judíos como de paganos. Con esto prevaleció contra la Reforma, para detener su progreso, más que con todas las sangrientas persecuciones de la Iglesia de Roma. Con esto prevaleció contra los resurgimientos de la religión que han ocurrido desde la Reforma. Con esto prevaleció contra Nueva Inglaterra, para apagar el amor de sus cónyuges, hace unos 100 años. Y creo que he tenido suficiente oportunidad para ver claramente que con esto el diablo ha prevalecido contra el último gran renacimiento de la religión en Nueva Inglaterra, tan feliz y prometedor en sus comienzos. He visto al diablo prevalecer de esta manera contra dos grandes resurgimientos de la religión en este país. Al pervertirnos de la sencillez que hay en Cristo, de repente ha prevalecido para privarnos de esa hermosa perspectiva que teníamos hace poco tiempo, de una especie de estado paradisíaco de la Iglesia de Dios en Nueva Inglaterra. Era obvio que estos males debían existir en la Iglesia, hasta que se eliminara su causa y los hombres hubieran aprendido a distinguir con precisión entre la religión verdadera y la falsa. Para contribuir con sus mejores esfuerzos al logro de este fin, el señor Edwards preparó y publicó su tratado sobre los afectos religiosos. El gran propósito de este tratado es mostrar en qué consiste la verdadera religión, y cuáles son sus marcas y evidencias distintivas, y así permitir a cada hombre que sea honesto y fiel consigo mismo, y así decidir si es o no un verdadero cristiano. Muchos escritores anteriores habían hecho intentos similares, pero creo que se puede afirmar con seguridad que ninguno de sus esfuerzos, tomados en su conjunto y vistos como una investigación de todo el tema, ahora se consideraría importante o valioso en alto grado. El tema en sí es uno de los más difíciles que presenta la teología y exige para su investigación completa no solo una piedad ardiente y un conocimiento muy íntimo de las Escrituras, sino una inspección exacta y metafísica de las facultades y operaciones de la mente humana, que lamentablemente muy pocos escritores sobre religión lo experimentan y lo han descubierto hasta ahora. La obra del señor Edwards es a la vez una visión escritural y filosófica del tema, tan verdaderamente científica en su disposición y lógica en sus deducciones, como cualquier obra sobre las ciencias exactas. De que también es una visión minuciosa y completa del mismo, tenemos esta evidencia contundente. Hasta ahora no ha aparecido desde entonces ninguna obra de ese tipo, de algún valor, por la cual el autor no haya estado en deuda, sustancialmente, con el tratado sobre los afectos, o que no ha sido ese mismo tratado, en parte o en su totalidad, diluido a la capacidad de comprensiones más débiles. La prueba a la que está sometida la mente del lector honesto, atento y devoto de sus páginas es la prueba misma del día final. Aquel que pueda endurecer la prueba del tratado sobre los afectos permanecerá ileso en medio de un universo en disolución, y el que no puede, de seguro perecerá en sus ruinas. Debería ser el vademecum, no solo de todo ministro y de todo cristiano, sino de todo hombre que tenga la suficiente sobriedad de pensamiento para darse cuenta de que tiene algún interés en una eternidad venidera. Se denominaba vademecum a cualquier libro pequeño, de poco volumen y de fácil manejo, que un individuo lo usaba para una consulta inmediata para nociones o informaciones fundamentales, ya sea científica o artística. Todo ministro debe ocuparse de que el tratado sobre los afectos esté bien distribuido entre las personas a su cargo y de que ninguno de ellos sea admitido a una profesión de religión, hasta que después de un estudio minucioso de este tratado, pueda convencerse a sí mismo y a su guía espiritual, no solo de que no confía en los meros signos negativos de la santidad.
sino que encuentra dentro de sí mismo aquellas marcas y evidencias distintivas de su existencia positiva que el divino autor de la santidad ha declarado segura e infalible. De hecho, se dice que los investigadores ansiosos a menudo se verán disuadidos por este curso, particularmente mediante la lectura de la segunda parte del tratado, de hacer una profesión de religión, y así serán llevados a renunciar a la esperanza de su propia conversión. Y la respuesta es que aquel que al verse disuadido de una profesión de religión, por la segunda parte, no se siente alentado a hacerlo mediante la lectura de la tercera parte. Debería, por supuesto, a menos que sus puntos de vista estén pervertidos por una enfermedad o depresión, considerar el llamado a arrepentirse y creer en el Evangelio como todavía dirigido inmediatamente a él mismo. Y que aquel que, al leer este tratado, se vea llevado a renunciar a la esperanza que había albergado en su propia piedad, aunque tenga la mejor razón para considerarla como una esperanza falsa, encontrará casi por supuesto que esa esperanza es falsa. Pronto sucederá uno que endurecerá el escrutinio más estricto. Se dice también que muchas personas no pueden entender este tratado. La respuesta es que quien es demasiado joven para comprenderlo en esencia, es demasiado joven para hacer profesión de religión, y que aquel cuya mente es demasiado débil para recibirlo sustancialmente, cuando se lo comunica un pastor amable y fiel, no puede hacer tal profesión con comprensión. Este tratado es sumamente necesario para toda congregación durante un resurgimiento de la religión. Fue especialmente diseñado por su autor para ser utilizado en cada ocasión. El ministro que luego lo use como debe, lo encontrará como un abanico en su mano, quitando la paja del trigo. Y hasta que los ministros, dejando de lado la miserable vanidad que los lleva, en el mero número de aquellos a quienes llaman sus hijos espirituales, a encontrar una ocasión para jactarse y, por supuesto, a aumentar ese número tanto como puedan, sean dispuestos así fiel y honestamente a hacer una separación entre sus investigadores. Todo resurgimiento de la religión abrirá una puerta grande y eficaz, a través de la cual tanto los enemigos como los amigos de la religión obtendrán admisión en la casa de Dios, y cuando sean así admitidos y el ardor del sentimiento animal haya disminuido una vez, el ministro generalmente encontrará no solo que ha herido a Cristo en la casa de sus amigos, sino que ha destruido su propia paz y la de su iglesia, y ha preparado el camino para su rápida separación de su pueblo. Para impedir este miserable sistema de engaño por parte de ministros e iglesias, así como de candidatos a una profesión religiosa, el Sr. Edwards escribió el tratado en cuestión. Cuando se preparó inicialmente, se trataba de una serie de sermones que predicó desde su propio púlpito, a partir del texto que todavía le antecede, 1 de Pedro 1:8, que dice, a quien amáis sin haberlo visto, en quien, aunque ahora no lo veáis, creyendo, os regocijáis con gozo inefable y lleno de gloria. Así fue escrito y predicado, probablemente en los años 1742 y 1743. Posteriormente, el autor lo adoptó en forma de tratado y se publicó a principios de 1746. En su estilo, es el menos correcto de cualquiera de las obras del Sr. Edwards, publicado en vida, no obstante, como obra que exhibe el cristianismo genuino a diferencia de todas sus falsificaciones, posee una excelencia tan singular, que si los libros en la tierra estuvieran destinados a una destrucción tan casi universal, que solo uno además de la Biblia podría salvarse. Si la Iglesia de Cristo tuviera la aspiración de preservar el volumen de mayor valor para el hombre, el que mejor revelaría a una posteridad afligida la verdadera naturaleza de la verdadera religión, sin duda seleccionaría para su preservación el Tratado sobre los Afectos. Este tratado se volvió a publicar inmediatamente en Inglaterra y Escocia, y fue cordialmente recibido por todos los amigos de la religión evangélica en esos países, así como en América. Su aparición en Escocia dio lugar a una interesante correspondencia entre el Sr. Edwards y el reverendo Thomas Gillespie, de Carnock, cerca de Edimburgo, que fue iniciado por este último caballero con la siguiente carta. A continuación, la carta del Sr.
Carnock, 24 de noviembre de 1746. Muy querido señor. Siempre te he honrado por tu trabajo y por aquello de lo que el gran pastor te hizo instrumento, desde el momento en que publicaste el entonces extraordinario relato del renacimiento de la religión en Northampton, creo que en el año 1735. Las dos representaciones que fue publicado sobre el tema de la gloriosa obra tardía en Nueva Inglaterra, bien adaptado al de Escocia, me produjo gran satisfacción, especialmente el último de ellos, por razones peculiares. Creo que estoy agradecido a decir esto. Muchas veces, durante algunos años, me he propuesto reclamar humildemente el privilegio de mantener correspondencia con usted. No es necesario mencionar ahora lo que me ha hecho postergar el hacerlo por tanto tiempo, cuando algunos de mis hermanos y buenos conocidos han sido favorecidos con ello durante un tiempo considerable. Solo diré que me he culpado por la negligencia en ese asunto. Ahora deseo sinceramente tener un lugar en sus oraciones, en su amistad, y una carta suya de vez en cuando tenga la ocasión de escribir a Escocia, y desearé ser lo más regular posible al realizar una devolución. Con su permiso, me propongo molestarlos de vez en cuando con la propuesta de dudas y dificultades que encuentro y que me ejercitan, como por otras razones, también porque algunas soluciones en las dos actuaciones mencionadas me resultaron particularmente agradables y descubro en estos discursos que, en lo que he diferido en algunas cosas de muchas otras, mis sentimientos han armonizado con los del señor Edwards. Este fue especialmente el caso en algunas cosas contenidas en sus pensamientos sobre el renacimiento de la religión en Nueva Inglaterra. Toda la disculpa que ofrezco por usar tal libertad, aunque la desconozco en absoluto, es que, según mi breve testimonio en la narrativa del señor Robe, no soy enemigo suyo ni del trabajo que ha realizado y que ha defendido. De una manera que no pude sino aprobar. También mi amigo y compatriota, el reverendo señor Robert Abercrombie, le informará sobre mí si tiene ocasión de verlo o saber de él. Deseaba ver algo sobre impresiones respecto de hechos y acontecimientos futuros, etc. Ya sea mediante textos de las escrituras o de otro tipo, elaborados en la mente de personas buenas y que se supone provienen del Señor, porque he tenido muy buena ocasión para conocer la tendencia dañina, incluso perniciosa, de este principio, tal como se aplica comúnmente sobre muchas personas en múltiples casos y diversos aspectos. De hecho, me ha sorprendido mucho que teólogos sabios, santos y eruditos, así como otros, hayan supuesto que esto es una experiencia espiritual, una respuesta a las oraciones, una evidencia de ser altamente favorecido por el Señor, etc. Y me alegré muchísimo de que el Señor te hubiera ordenado que hicieras una advertencia tan oportuna contra lo que estoy seguro que tenías la mejor razón para llamar un mango en la mano del diablo, etc. Solo lamenté que su diseño de entonces no le hubiera permitido decir más sobre ese punto. Merece volumen, y la discusión completa y adecuada al respecto sería uno de los servicios más oportunos y eficaces realizados por la Iglesia de Cristo y el interés de la religión vital en todo el mundo, que yo sepa. Me alegra saber que hay mucho más sobre ese tema intercalado en su tratado sobre los afectos religiosos, que tengo, pero que todavía no he podido leer con regularidad. Humildemente creo que el Señor lo llama, querido Señor, a considerar cada parte de ese punto de la manera más crítica y a representar plenamente las consecuencias resultantes de los diversos principios en esa materia, que las personas buenas, así como otras, han seguido tan aficionadamente. Si no me equivoco, la providencia ya ha puesto esto en tus manos como parte de tu trabajo generacional, así me dará, al igual que a otros, una gran satisfacción saber que tú dices más sobre el tema, si no encuentras suficiente lo que está en los tratados mencionados, sobre lo cual no puedo formar ningún juicio, porque, por mi parte, todavía no lo he considerado. Si algún otro autor ha tratado ese tema, no recuerdo haberlo encontrado, y creo que el infierno no está menos encantado que sorprendido de que no se les haya atacado regularmente por ese lado hasta ahora. No dudo que temen las consecuencias de tal ataque con exquisito horror. Creo humildemente que la negligencia o el descuido, si no los errores, de tantos autores eruditos que han insistido en doctrinas que guardan similitud o relación con este tema, aunque se pasó por alto, deberían enseñarnos humildad y algunas otras lecciones útiles que creo, no es necesario nombrarle al señor Edwards. Espero, querido señor,
que no lo ofenda, y que humildemente ofrezca algunas observaciones, con la debida deferencia, sobre lo que he observado al examinar su tratado sobre los afectos religiosos. Y, tras una lectura más detallada, representaré con franqueza lo que puedo encontrar dificultades si algún pasaje de este tipo aparece, esperando que seas tan amable de corregirme si me equivoco o no percibo tu significado. En las páginas 78 y 79 hay varios pasajes que no entiendo bien. En la página 78, línea 6, hasta el final, usted dice: que crean y confíen con confianza, mientras aún permanecen sin luz o vista espiritual, es una doctrina antibíblica y absurda que usted está refutando. Pero esta doctrina, como muchos la entienden, es que los cristianos deben creer y confiar firmemente en Cristo sin luz ni vista, y aunque se encuentran en un marco oscuro y muerto, y por el momento no tienen experiencias ni descubrimientos espirituales. Si hubieras dicho que no podían o no querían creer o confiar sin luz o vista espiritual, esto es lo que no se podría dudar. Pero humildemente comprendo que la posición no se mantendrá como la has planteado, ya sea que se aplique a un pecador o un santo, como supongo que lo entiendes, porque aunque el pecador nunca creerá en el Señor Jesús hasta que haya recibido una manifestación salvadora de su gloria por la obra del Espíritu, sabemos que todo pecador está indispensablemente obligado, en todo momento, por la autoridad divina, a creer instantáneamente en el Señor Jesús. El mandato del Señor en 1 de Juan 3:23, que dice, creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, no obliga menos al pecador al cumplimiento inmediato que el mandamiento de no matar, de guardar el día de reposo o cualquier otro deber, en cuanto al cumplimiento actual del cual, todos están de acuerdo en que, a modo de deber, el pecador está atado. Supongo que ninguno de nosotros cree que está autorizado, o se aventurará a predicar, que el pecador debe demorarse en intentar creer en el Salvador hasta que encuentre la luz del cielo brillando en su mente, o haya tenido una visión salvadora o un descubrimiento de nuestro Salvador. Aunque es seguro que no puede creer, ni lo hará eventualmente, hasta que sea favorecido con tal luz o visión, porque deberíamos en ese caso, poner una calificación donde el apóstol Pablo y Silas no pusieron ninguna. Tal es su exhortación al carcelero en Hechos 16:31. Además, como podría ser el último llamado que el pecador ha de recibir en la dispensación de la palabra, estamos obligados a exigirle que crea instantáneamente. Sea lo que sea, que sienta o no sienta en sí mismo. Si no pretendías enfocar eso al pecador, sino al santo, en las posiciones antes mencionadas, como tiendo a pensar que tu alcance claramente insinúa, aún así entiendo que tus afirmaciones no son sostenibles. Porque humildemente supongo que el cristiano está obligado a confiar en la fidelidad divina orada en la promesa de las bendiciones necesarias, lo que será, ya sea en su caso con respecto a la luz o las tinieblas, la vista, etc. Y que en ninguna situación puede encontrarse el santo, lo libera de la obligación de glorificar al Señor en todas las ocasiones, confiando en Él y esperando el cumplimiento de su palabra conforme a su caso. También, me imagino, en Isaías 1:10. El santo está obligado a creer en las circunstancias precisas mencionadas en su afirmación antes citadas. Perdona mi libertad. De hecho, dices, es verdaderamente el deber de aquellos que están así en las tinieblas, salir de las tinieblas a la luz y creer, página 78, línea 5. Pero ¿cómo conciliar eso con la afirmación antes mencionada que sigue inmediatamente, o con Isaías 1:10 u otras escrituras, o dichas afirmaciones, y las otras, de las cuales antes, de hecho, estoy perdido? Isaías 1:10 dice: Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. A veces pienso que es no creer la promesa, o confiar en el Señor. Y cuando dices confiar en Él, te refieres en las posiciones que he citado, pero en la creencia de la bondad del propio estado de que uno es un santo. Si eso era lo que pretendías, desearía de todo corazón que hubieras dicho más al respecto en el libro. Pero como esto no es normalmente lo que quiere decir con creer en las Escrituras, debo suponer que no fue la idea adjunta a tus palabras, y una expresión tuya parece hacerlo evidente. Si usted hubiera establecido claramente la distinción entre la imposibilidad de creer realmente y el deber de creer en las circunstancias que mencionó,
se habría eliminado el peligro de error y la posibilidad de cavilaciones. En la página 78, línea 20, entre otros. Usted dice: presionarlos e instarlos a creer, sin ninguna luz o visión espiritual, tiende en gran medida a ayudar a promover los engaños del príncipe de las tinieblas. Si usted hubiera dicho que presionarlos a creer que el Señor era su Dios, cuando seguían un curso de pecado, o cuando pecaban presuntuosamente, era una tendencia tal, que probablemente era en parte lo que usted había diseñado, en mi humilde opinión y en mi aprehensión, han sido mucho más seguros, por las razones expuestas. Además, como se observa ordinaria y justamente, que los más humildes piensan de sí mismo, que son los menos humildes, cuando bajo una obra salvadora del Espíritu, tal vez de la misma manera, la luz y la vista espiritual pueden en algunos casos, equivocarse o no, debidamente aprendidos, en cuyo caso, la persona, al admitir y proceder según sus suposiciones, tal vez pueda ceder a la incredulidad y decir: si los siervos del Señor no me instan a creer en mis circunstancias actuales, seguramente sería presuntuoso por mi parte al considerar la posibilidad de intentarlo. O puede ser que piense que no tiene ese grado de luz o visión espiritual que es absolutamente necesario para creer, y así el corazón malvado de la incredulidad le hará apartarse del Dios vivo y descuidar el sello de que Él es verdadero, tal vez por la aprensión de que es su deber permanecer como está, o al menos por la persuasión de que es su deber permanecer como está. En este caso sería en vano intentar creer, hasta que las cosas sean diferentes para él. Si de sus palabras y su manera de razonar he deducido consecuencias que usted cree que no son justas, estaré encantado de que usted me rectifique, querido señor, y me complacería saber de usted cómo funciona la práctica que usted comenta, ya que en el pasaje antes mencionado, tiende a ayudar a promover los engaños de Satanás. Me inclino a creer que la base sobre la cual usted procede, en todo el párrafo que he mencionado, es que tiene consigo verdaderos antinomianos, que enseñan cosas acerca de la fe, y la fe subversiva de la nueva obediencia y santidad del Evangelio, e inconsistentes con las doctrinas de las Escrituras relativas a ellos. La palabra antinomianismo significa anti-ley, y se usa para hablar de toda actitud y enseñanza que afirme que podemos relacionarnos con Dios y vivir en plenitud sin obedecerlo. El antinomianismo rechaza así cualquier rol de los mandamientos de Dios en la vida del creyente. A riesgo de simplificar mucho, el antinomiano dice: como ya soy salvo, Dios me ama, mi alma ha sido redimida, y no importa que viva en pecado. Pero como tenemos pocos, si es que hay alguno, creo que podría decir más, en este país, y al mismo tiempo tenemos números que contarían con los predicadores evangélicos más precisos y juiciosos para insistir mucho más en hacer, y menos al creer, Marcos 10, 17 al 23. ¿Por qué razones que comprenderás? Me temo que tus palabras serán tergiversadas por ellas, y se dará a tus expresiones un sentido que estabas lejos de tener la intención. Espero un gran clamor por parte de los separatistas si el libro cae en sus manos. Todo lo que diré sobre lo expresado por usted, en la página 78, línea 32, es que he oído con frecuencia enseñarlo a quienes se consideran los más ortodoxos, que el creyente estaba obligado a confiar en el Señor, en el peor estado en el que pudiera encontrarse, y que el ejercicio de la fe era la manera de ser liberado de oscuridad, muerte, apostasía, etc. Es imposible que se equivoque quien sigue el proceder prescrito por el Señor en su palabra. Supongo que ninguna persona está obligada o permitida a aplazar la fe ni un solo momento, porque se encuentra en una mala situación, o porque el Espíritu no sopla sobre él, o no encuentra influencia real del cielo comunicada a él en ese momento, que lo haga capaz. O reunirse para ello, por esta razón, que no nuestra capacidad o idoneidad, sino el mandato del Señor, es la regla del deber, etc. Merece consideración si el creyente alguna vez debe dudar de su estado, por cualquier motivo, porque dudar, a diferencia de creer, es absolutamente pecaminoso. Sé que se ha prescrito lo contrario, cuando el santo se ve sumido en la iniquidad prevaleciente, pero la duda no fortalece la corrupción. ¿No es la incredulidad el pecado principal, como la fe es la gracia principal? En la página 258, en la nota, usted cita como autoridad al señor Stoddard, quien afirma:
Una forma de pecado es excepción suficiente contra la salvación de los hombres, aunque sus tentaciones sean grandes. Recuerdo bien que el singularmente juicioso Dr. John Owen dijo en alguna parte con respecto a esto. Abre comillas, la prevalencia de un pecado particular sobre una persona durante un tiempo considerable demuestra que no es un santo, excepto cuando está bajo el poder de una fuerte tentación. Cierra comillas. Supongo que textos como Isaías 64:6, entre otros, justificó para que el Dr. John Owen afirmara lo que dijo. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Reconozco que no es poca dificultad tomar el camino intermedio entre dar a los hipócritas un terreno injustificado para presumir, por un lado, y herir a los queridos hijos del Señor, por el otro. Y todo el poco conocimiento de las Escrituras que espero que el Señor me haya dado, me hace pensar que el Señor Shepherd, bueno y gran hombre como era, rayaba no poco hasta el último extremo, con quien, si no me equivoco, el Señor Stoddard simboliza en la afirmación anterior, porque lo que he mencionado, lo entiendo es la tendencia de los principios del Señor Shepherd. En algunos casos, la experiencia y la observación diaria me confirman aún más que debemos ser muy cautelosos y modestos al afirmar sobre ese tema, y debemos tener cuidado de no ir más allá de lo que tenemos en las Escrituras de manera clara para confirmarnos. La consideración de que el pecado que mora en nosotros a veces ciertamente adquiere tanta importancia, que la nueva criatura es, durante el tiempo que el Señor parece encontrarse, como fuego enterrado bajo cenizas, indiscernible e inactivo, sienta las bases, en mi humilde aprensión, para decir algo más fuerte sobre ese punto, de lo que elegiría expresar en la enseñanza pública. Y supongo que no nos corresponde a nosotros determinar con precisión cuánto tiempo pudo haber estado un santo en el caso ahora insinuado. En la página 259, dices: un verdadero santo nunca puede caer, de modo que llegue a esto, que normalmente no habrá ninguna diferencia notable en su caminar y comportamiento desde su conversión de lo que era antes. No recuerdo que la Escritura mencione en ninguna parte que David o Salomón fueran santificados desde el vientre de sus madres. Creo que se puede presumir lo contrario, y es evidente que durante un tiempo considerable, en el caso de los primeros ordinariamente, y durante mucho tiempo, en el caso de los segundos ordinariamente, hubo una notable diferencia para peor en el andar y el comportamiento de ambos, cuando estamos seguros que eran santos, por lo que parece haber sido en sus años de juventud. Además, supongamos que una persona de buena disposición natural, educada en la aversión a todas las prácticas viciosas, por una educación y ejemplo religioso, y una inclinación virtuosa así cultivada en él, como dice en 2 de Pedro 2:20. Y se convierte cuando llega a la madurez, y luego la corrupción en él se topa con tentaciones peculiares. Dudo mucho que hubiera una diferencia notable entre su conversación y andar de entonces y su falta de regeneración. Creo que en la experiencia se encuentra lo contrario, y los principios establecidos dejan lugar para suponerlo. Segunda de Pedro 2:20 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Confieso que en lo que he dicho anteriormente quizás he ido más allá de lo que corresponde a un hombre de mi posición, al escribirle a alguien con la experiencia del Sr. Edwards, y lamento de todo corazón que mi primera carta a usted tenga tanta tensión y en tal sentido sujeto. No obstante, el amor hacia usted, querido señor, y la menor preocupación de que debe ser considerado condescendiente con lo que estoy seguro de que no hace, y oponerse a cuáles son sus verdaderos sentimientos, me hizo escribir con tanta libertad y romper con las restricciones que la modestia y la decencia exigen. De otra manera deberías haberme puesto bajo control, para que tuvieras la oportunidad de saber, bajo qué luz, estas cosas que te menciono es la percepción de algunos de tus verdaderos amigos en este país. Un valioso ministro, al investigar lo que se advierte en las páginas 78 y 79, me dijo, sería correcto que algunos le escribieran al respecto, y aprovecho esta primera oportunidad.
para que podáis tener acceso a juzgar la materia y lo que os conviene hacer o no hacer en ella. Espero una respuesta a su conveniencia. Deseo que me trates libremente, porque puedo decir. Me sentaría y aprendería a tus pies, querido Señor, considerándome como un niño en el conocimiento de las Escrituras en comparación con otros que no nombraré, y cuanto más vivo veo la mayor ventaja en las mejoras de ese tipo. No ocultes nada que creas que pueda corregirme si consideras que mis puntos de vista no son justos. Me propuse al principio de esta carta molestarle con algunas preguntas o dudas y ahora mencionaré una o dos. ¿Qué debe hacer alguien que es acosado incesantemente por Satanás? De ninguna manera puedo sacarlo de su mente, ha utilizado todos los medios prescritos en las Escrituras y sugeridos por los teólogos para resistir, que él conocía, en vano. Puede ser que durante mucho tiempo haya clamado a Cristo, pero no lo escucha, parece no considerarlo, todos sus esfuerzos son absorbidos por el diluvio del enemigo, hace lo que quiere, parece no ganar terreno contra los poderes de las tinieblas. ¿Hay propensión a temer que se hunda bajo la carga y nunca sea liberado en este mundo? ¿Qué le aconsejarías a esa persona que hiciera? ¿Qué interpretación crees que debería darse a la conducta soberana y la dispensación del cielo hacia él? Tengo ocasión de conversar sobre este caso prácticamente demostrado, de muchos años de continuidad, sin interrupción. Por lo tanto, estaré encantado de tener su opinión al respecto de una manera particular y tan amplia como pueda. Se dice que todas las cosas ayudan a bien, a los que conforme al propósito son llamados. Como los grados de gloria serán proporcionales a los de la gracia, ¿cómo se puede hacer parecer que es para bien lo que a veces les sucede a los santos, al permitirles caer en retrocesos y decadencias espirituales, y morir en ese estado, tal vez después? Continuar en él por un tiempo considerable, y cuando su situación ha sido acompañada por las circunstancias y consecuencias melancólicas que a veces tienen lugar en ese estado de cosas? La solución a esto la recibiría con mucho gusto de usted. ¿Podrías decirme, son conocidas en su país, las obras del gran señor Boston? A saber, el cuádruple estado del hombre, visión del pacto de gracia y discurso sobre las aflicciones y la comunión de la Iglesia, entre otros. Si no, infórmame mediante tu carta. Ahora necesito reconocer mi culpa al molestarle con una carta tan larga, y así concluiré. Fin de la carta. A continuación, la carta del Sr. Edwards al Sr. M. Cuyok, de Cambuslang. Al reverendo Sr. M. Cuyok. Northampton, 21 de enero de 1747. Reverendo y querido hermano. Me parece mucho tiempo desde que recibí una carta tuya. He recibido 2 cartas de cada uno de mis otros corresponsales en Escocia desde que recibí alguna de usted. Nuestra correspondencia ha sido muy agradable para mí y estoy muy poco dispuesto a que fracase. Se han producido grandes cambios, querido señor, desde que recibí una carta suya, y Dios ha hecho grandes cosas, tanto en Escocia como en Nueva Inglaterra, aunque no de la misma naturaleza que los que fueron obrados hace algunos años por los derramamientos de su espíritu, sin embargo, aquellos en los que su providencia es sumamente notable en muchos aspectos. En Escocia, en la supresión de la última rebelión, y en América, en nuestra preservación de la gran armada francesa de Brest, y de su total desilusión y confusión, por la inmediata y maravillosa mano del cielo contra ellos, sin interposición de ningún brazo de carne. El parecido más cercano a las maravillosas obras de Dios en la antigüedad, en la defensa de su pueblo en la época de Moisés, Josué y Ezequías, tal vez de todas las que han existido en estas últimas épocas del mundo. He estado escribiendo un relato al respecto, al Sr. M. Laurin, pero desde entonces he visto un sermón de acción de gracias del Sr. Prince, predicado en esa ocasión, en el cual hay una explicación mucho más distinta, particular y, supongo, exacta del asunto, cuyo sermón sin duda verás. Aunque hay algo que observé en mi carta al Sr. M. Laurin sobre la llegada de esa flota, su anulación para nuestra preservación en esta parte de la tierra donde vivo, cuando está eminentemente expuesta, y cuando todos creemos que hay razones para pensar que nuestros enemigos en Canadá tenían planes contra nosotros, que el Sr. Prince no menciona.
En mi última carta a usted, le escribí algunos pensamientos y nociones que había tenido en relación con el derramamiento de la sexta copa sobre el río Éufrates, y la proximidad del feliz día de prosperidad y gloria de la Iglesia, y la destrucción total del Anticristo y otros enemigos de la Iglesia, de los que tan a menudo se habla en las Sagradas Escrituras. Lo dije como lo que me parecía probable, que una de las principales intenciones de que el río Éufrates se seque era para secar los suministros y los ingresos temporales de la Iglesia y el reino anticristiano. Le sugerí que considerara si Dios, apareciendo tan maravillosamente para tomar Cabo Bretón y la pesca americana, que dependía de él, fuera de las manos de los franceses, y secando así una fuente tan grande de riqueza del reino de Francia, podría no considerarse como un efecto del sexto vial. Ahora también propondría que se considere si la aparición tan extraordinaria de Dios para frustrar el gran intento de la nación francesa de recuperar este lugar no es una confirmación de ello. Y si el casi arruinar el comercio francés de las Indias Orientales, por la terrible mano del cielo, al enterrar sus provisiones en Port L'Orient y la toma de tantos de sus barcos por el Comodoro Barnett, y también la toma de tantos de sus barcos de los mares del sur, inmensamente ricos, y varias otras cosas de naturaleza similar, que podrían mencionarse, probablemente no sean efectos adicionales de este frasco. No obstante, independientemente de lo que se piense sobre estos eventos particulares y la aplicación de las profecías a ellos, me parece que los últimos tratos de Dios, tanto con Gran Bretaña como con las plantaciones americanas, si se consideran debidamente, tal como son en sí mismas y en sus circunstancias, dan motivos justos para esperar que se acerque un día para los peculiares triunfos de la divina misericordia y la gracia soberana sobre toda la indignidad y las provocaciones más agravadas de los hombres. Si se considera cuáles han sido los tratos pasados de Dios con Inglaterra y Escocia durante los últimos 2 siglos, qué obligaciones ha impuesto a esas naciones y en particular las misericordias otorgadas más recientemente, y luego consideramos bien el tipo, la manera y el grado de las provocaciones y la maldad de esas naciones, y sin embargo, que Dios las perdona tanto, y últimamente las ha liberado de manera tan notable, cuando están tan expuestas a una destrucción merecida. Y si es así, también considere cuáles han sido los tratos de Dios con esta tierra, en su primer asentamiento y desde ahora, y cuánto tiempo hemos estado rebelándonos y empeorando, y qué gran misericordia nos ha concedido últimamente, en el último y notable esfuerzo de su Espíritu con nosotros, y como su Espíritu ha sido tratado, su misericordia y gracia despreciadas y amargamente opuestas. Cuán grandemente hemos retrocedido, en qué grado de estupidez estamos hundidos, y cuán llena ha estado la tierra de tales tipos de maldad. Cuánto nos hemos acercado tanto al pecado imperdonable contra el Espíritu Santo, y cuán obstinados estamos todavía en nuestra maldad, sin la más mínima apariencia de arrepentimiento o reforma. Entonces debe considerarse como Dios últimamente ha desnudado su brazo, en dispensaciones casi milagrosas de su providencia, en nuestro favor, para sucedernos contra nuestros enemigos y defendernos de ellos. Digo, si se consideran estas cosas, me parece evidente, no solo que las misericordias de Dios están infinitamente por encima de las misericordias de los hombres, pero también que en estas cosas, se ha salido bastante del curso habitual de su providencia y manera de tratar con su pueblo profeso. Confieso que me da gran esperanza de que se acerca el tiempo señalado por Dios para los triunfos y exhibiciones de su gracia infinita y soberana, más allá de todo lo que jamás haya existido antes desde el principio del mundo. Al menos creo que hay mucho en estas cosas, consideradas junto con otras cosas notables, que Dios ha hecho últimamente para alentar y animar a su pueblo a clamar unidamente en oración, para que Él aparezca para provocar esos gloriosos efectos de su misericordia. A menudo se predice que será en los últimos días. Particularmente para que continúe esa concertación de oración iniciada en Escocia, y que ahora se propuso continuar por 7 años más. Mi esposa y mis hijos se unen a mí en respetuosos y cordiales saludos para usted y los suyos. Que seamos recordados en sus oraciones, es la petición, querido Señor, de su afectuoso hermano Jonathan Edwards.
A la extensa carta del señor Thomas Gillespie, de Carnock, en Escocia, el señor Edwards respondió la siguiente. Northampton, 4 de septiembre de 1747. Reverendo y querido señor. Recibí su carta del 24 de noviembre de 1746, aunque mucho después de haber sido escrita. Le agradezco por ello y por proponerme una correspondencia. Aceptaré gustosamente tal oferta y la consideraré un gran privilegio, especialmente por el carácter que he recibido de usted del señor Abercrombie, de quien percibo que lo conocía íntimamente. En cuanto a las objeciones que hace contra algunas cosas contenidas en mi trabajo sobre los afectos religiosos. Lamento que no haya leído el libro completo antes de escribirlas. Si lo hubieras hecho, tal vez las dificultades no hubieran parecido tan grandes. En cuanto a lo que está contenido en las páginas 78 y 79, supongo que no hay la menor diferencia de opinión entre usted y yo, a menos que se trate del significado y propiedad de las expresiones. Estoy plenamente de acuerdo con tu opinión, y nunca tuve la menor duda al respecto. Que cada uno, tanto santo como pecador, está indispensablemente obligado, en todo momento, por la autoridad divina, a creer instantáneamente en el Señor Jesús, y que el mandato del Señor, en 1 de Juan 3:23, que dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, como prescripción de la ley moral, no obliga menos al pecador a su cumplimiento inmediato que el mandamiento de no matar, de guardar el día de reposo o cualquier otro deber, en cuanto al cumplimiento presente del cual, a modo de deber, todos están de acuerdo en que el pecador está obligado, y que los hombres están obligados a confiar en la fidelidad divina, sea su caso con respecto a la luz y las tinieblas, la vista, etc. Lo que será, y que en ninguna situación puedan estar, los libera de la obligación de glorificar al Señor en todo tiempo, y de esperar el cumplimiento de sus palabras, y que el pecador que carece de luz espiritual o de visión, está obligado a creer, y que es un deber en ese mismo momento que le incumba creer. Pero entiendo que hay una gran diferencia entre estas dos cosas. Y me refiero a que es el deber de un hombre que está sin luz o vista espiritual, creer. También es su deber creer sin luz o sin vista espiritual. O creer mientras todavía permanece sin luz o vista espiritual. La misma diferencia que hay entre estas dos cosas, entiéndase. Es deber del que no tiene fe creer. Y es su deber creer sin fe o creer sin creer. Confío en que nadie afirme esto último por la contradicción que implica. Como no es propio decirlo, es deber del hombre creer sin fe, porque implica una contradicción, así que creo que es igualmente inapropiado decir que es deber del hombre creer sin aquellas cosas que están esencialmente implícitas en la fe, porque eso también implica una contradicción. Pero una visión espiritual de Cristo, o un conocimiento de Cristo, está esencialmente implícita en la naturaleza misma y la noción de la fe, y por tanto es absurdo hablar de creer en Cristo, sin luz espiritual ni vista. Es deber del hombre, que carece de aquellas cosas que pertenecen esencialmente a la fe, creer. Y es deber del hombre, que carece de aquellas cosas que pertenecen esencialmente al amor, amar a Dios. Porque es una obligación indispensable que recae en los hombres en todo tiempo y en todas las circunstancias, amar a Dios. Pero, sin embargo, no es un deber amar a Dios sin amarlo, o continuar sin aquellas cosas que esencialmente pertenecen a su amor. Es deber de aquellos que no tienen ningún sentido de la hermosura de Dios y no lo estiman, amarlo, y no están en lo más mínimo excusados por la falta de este sentido y estima de no amarlo ni un solo momento. Pero, aún así, sería un verdadero disparate decir que es su deber amarlo, sin tener ningún sentido de su hermosura o estima por él. De hecho, es su deber en este momento salir de su desestimación y de su tonta y perversa insensibilidad hacia su hermosura, y amarlo. Sí, hice una distinción. Pensé muy claramente en medio de esas frases que usted cita como excepcionales. Lo digo expresamente, con respecto a la página 74, es verdaderamente deber de aquellos que están en tinieblas, salir de las tinieblas a la luz y creer, pero que crean y confíen confiadamente,
mientras aún permanecen sin luz o vista espiritual, es una doctrina antibíblica y absurda. El malentendido entre nosotros, querido Señor, supongo que se debe a la diferente aplicación de la partícula sin, en mi uso de ella y su comprensión de ella, o lo que entendemos como se habla y se supone en la expresión, sin luz espiritual o vista. Como lo uso, lo aplico al acto de creer, y supongo que es muy absurdo hablar de un acto de fe sin luz ni vista espiritual, en lo cual supongo que me permitirás tener razón. Como lo entiendes, se aplica al deber o a la obligación, y supones que no es nada absurdo hablar de una obligación de creer sin luz ni vista espiritual, pero que la obligación permanece plena, donde no hay espiritualidad. Luz o vista, en lo que te permito tener razón. Creo, Señor, que si vuelve a leer lo que he dicho en mi libro sobre este tema, le resultará sumamente evidente que es así como aplico la preposición sin, y no como usted la entendía antes. Pensé que había manifestado muy claramente que lo que quería decir con estar en oscuridad era estar en ceguera espiritual, y por lo tanto en un marco muerto, tonto y no cristiano, y no lo que comúnmente se llama estar sin la luz del rostro de Dios, bajo la ocultación de su rostro. Un gran número de personas en este país proceden bajo la suposición, en sus opiniones y prácticas, de que realmente existe tal manera de creer, tal tipo de fe como esta, es decir, una fe con confianza, y una confianza firme en Dios, pero en la oscuridad. En el sentido que acabamos de mencionar, que es el tema de la prescripción divina y que muchos realmente tienen. De hecho, hay innumerables casos de personas que aparentemente se encuentran en el marco más negligente, apóstata y en todos los sentidos anticristiano y malvado. Que sin embargo, alentados por este principio, conservan una fuerte confianza en su piedad y se imaginan que en esto cumplen con su deber y glorifican a Dios, bajo la noción de confiar en Dios en la oscuridad, y esperar contra toda esperanza, y no depender de su propia justicia, y suponen que sería una muestra de espíritu de legalismo hacer lo contrario. Pensé que sería evidente para todos los lectores que estaba argumentando en contra de personas como estas. Dices: merece consideración si el creyente alguna vez debe dudar de su estado, por cualquier motivo, porque dudar, en lugar de creer, es absolutamente pecaminoso. Aquí, Señor, parece suponer que el hecho de que una persona dude de su propio buen estado es lo opuesto a la fe, y estas y algunas otras expresiones de su carta parecen suponer que dudar del buen estado de uno e incredulidad son la misma cosa, y por eso la confianza en el buen estado y la fe son la misma cosa. Esto, lo reconozco, no lo entiendo, no supongo que la fe y el hecho de que una persona crea que tiene fe sean la misma cosa. Tampoco considero que la incredulidad, o el estar sin fe, y dudar de si la tiene, sean lo mismo, sino enteramente diferente. También me habría alegrado que hubieras prestado un poco más de atención a lo que digo sobre este tema, en la página 79 y 80, o que hubieras dicho algo para convencerme de que estoy equivocado en este punto. El ejercicio de la fe es sin duda la manera de ser liberado de las tinieblas, la muerte, la apostasía, etc. O mejor dicho, es la entrega, ya que abandonar el pecado es la manera de librarse del pecado, y es la liberación misma. El ejercicio de la gracia es sin duda la manera de liberarse de un marco sin gracia, que consiste en la falta del ejercicio de la gracia. Pero en cuanto a lo que dices, o pareces insinuar, que la confianza de una persona en su propio buen estado es la manera de ser librada de las tinieblas, la muerte, la apostasía y la iniquidad prevaleciente. Pienso que quienquiera que suponga que este es el método de Dios para liberar a sus santos cuando están hundidos en un marco malvado, descuidado, carnal y no cristiano. Primero, para asegurarles su buen estado y su favor, mientras todavía permanecen en tal estado, y así hacer de ese el medio de su liberación. Cegaramente confunde el método de Dios para tratar con tales personas. Entre todas las multitudes que he tenido oportunidad de observar, nunca supe que nadie fuera tratado de esta manera. He conocido a muchos resucitados de una gran decadencia, que me parecieron verdaderos santos, pero fue de una manera muy diferente a esto. En primer lugar, se les ha despertado la conciencia y se les ha inducido a temores angustiosos de la ira de Dios,
por lo que se han convertido en sujetos de una nueva obra de humillación y se les ha llevado profundamente a sentir que merecen su ira. Incluso cuando lo temían, antes de que Dios los librara de sus temores y los consolara con un sentido renovado de su favor. En cuanto a lo que digo de la necesidad de la obediencia universal, o de un modo de pecado conocido, es decir, que pueda decirse propiamente que es el modo y la manera del hombre, siendo excepción suficiente contra la salvación del hombre, habría sabido mejor que decir más al respecto si usted hubiera mostrado brevemente cómo los pasajes de las Escrituras que menciono y los argumentos que de ellos deduzco son insuficientes para probar este punto. Confieso que me parece que lo aprueban tan plenamente como cualquier cosa relacionada con las calificaciones necesarias de un cristiano puede ser proporcionada por las Escrituras. Usted objeta mi dicho, en la página 259, un verdadero santo tampoco puede nunca caer hasta tal punto que normalmente no haya una diferencia notable entre su comportamiento, después de su conversión y antes. Creo que esto no implica más que su comportamiento, en circunstancias similares y bajo pruebas similares, tendrá una diferencia notable. En cuanto a los ejemplos de David y Salomón, no tengo conocimiento de que las Escrituras nos den en ningún lugar una historia tan completa de su comportamiento antes de su conversión, como para permitirnos compararla con su vida posterior. Estos ejemplos son inciertos. Pero creo que no son inciertas aquellas doctrinas de las Escrituras que menciono en el pasaje que usted cita, para probar que los conversos son hombres nuevos, nuevas criaturas, que se renuevan no solo por dentro sino por fuera. Que las cosas viejas pasaron y todas las cosas se vuelven nuevas, que caminan en novedad de vida, que los miembros de sus cuerpos son nuevos, que mientras antes eran siervos del pecado, y entregaban sus miembros a siervos de la iniquidad, ahora los entregan a siervos de la justicia para la santidad. En cuanto a las dudas y casos de dificultad que mencionas, creo innecesario que un teólogo de tu carácter solicite la solución de ellos a alguien que más bien debería adoptar la actitud de un aprendiz. Sin embargo, puesto que usted se complace en insistir en que ofrezca mi opinión sobre ellos, quisiera observar, con respecto al primer caso que usted menciona, el de una persona incesantemente acosada por Satanás, etc. No señalas la naturaleza de las tentaciones con las que es acosado, y sin esto, creo que es imposible dar consejos e instrucciones adecuadas al respecto. Hay que resistir a Satanás de una manera muy diferente, con diferentes tipos de ataques. Cuando las personas son acosadas por esas impresiones extrañas y horribles a las que a menudo están sujetas las personas que padecen hipocondría, se les debe resistir de una manera muy diferente, a la que es apropiada en casos de tentación violenta de satisfacer alguna lujuria mundana. La hipocondría es un trastorno psiquiátrico que se caracteriza esencialmente por la creencia de padecer alguna enfermedad seria y potencialmente letal, o el miedo a padecer, o contraer alguna enfermedad grave. En el primer caso, de ninguna manera debería aconsejar a los hombres que resistan al diablo entrando en confrontación con él y entablando una lucha violenta con el gran adversario, sino más bien desviando la mente de sus espantosas sugerencias, continuando con firmeza y diligencia en el curso ordinario del deber, sin darse tiempo ni ocio para atender a sus sofismas, y comprometiéndose con Dios en oración. Esa es la mejor manera de resistir al diablo, que es el que más se cruza en sus designios, y en tales casos le desilusiona más eficazmente el que le trata con descuido, que el que se entabla en un conflicto directo, y prueba con él su fuerza y habilidad, en una disputa o combate con violencia. Esta última opción le da más bien una ventaja, y si puede lograr que las personas se involucren en una lucha violenta, obtendrá un gran beneficio. Sabe que las personas hipocondríacas no están capacitadas para mantenerla. Con esto lo desvía del cumplimiento ordinario de su deber, y habiendo llamado su atención sobre lo que dice, tiene oportunidad de utilizar toda su habilidad y sutileza. Con tal lucha provoca una melancolía más profunda, debilita aún más la mente, atrapa al infeliz cada vez más rápido en sus trampas y aumenta su ansiedad mental, que es precisamente aquello por lo que principalmente logra todos sus propósitos con tales personas. En cuanto a la dificultad de verificar, Romanos 8:28. A los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudarán a bien. En el caso de un cristiano que cae en la reincidencia y la decadencia espiritual, no es perfectamente obvio cómo debe interpretarse esto, y hasta qué punto puede inferirse que las tentaciones de los cristianos provenientes de Satanás y de un mundo malvado, y sus declinaciones y pecados, seguramente obrarán para su bien. Sin embargo, dado que deseas mis pensamientos, me esforzaré por expresarlos. Se pueden establecer dos cosas, como ciertas e indudables, acerca de esta doctrina del apóstol. Primero, el significado no puede ser que las dispensaciones reales de Dios hacia cada cristiano sean las mejores para el de todas las posibles, o que todas las cosas que se ordenan para él o se hacen con respecto a él, son en todos los aspectos mejores para el que cualquier cosa que Dios podría haber ordenado o hecho, resultando en el mayor bien y felicidad a los que posiblemente pueda llegar, porque eso implica que Dios conferirá a cada uno de sus elegidos tanta felicidad como pueda conferir en él máximo ejercicio de su omnipotencia, y esto deja de lado todos esos diferentes grados de gracia y santidad aquí, y gloria en el futuro, que él otorga según su soberano placer. Todas las cosas ayudan a bien a los santos, todos pueden tener una tendencia competitiva hacia su felicidad, y pueden finalmente desembocar en ella, y sin embargo no tender ni desembocar en el mayor grado posible de felicidad. Hay una cierta medida de santidad y felicidad, a la cual cada uno de los elegidos está designado eternamente, y todas las cosas que se relacionan con él trabajan juntas para llevar a cabo esta medida designada de bien. El texto y el contexto hablan del eterno propósito de Dios de hacer el bien a los elegidos, predestinándolos a una conformidad con su Hijo en santidad y felicidad. Y el razonamiento implícito del apóstol nos lleva a suponer que todas las cosas competirán puramente para llevar a cabo el propósito eterno de Dios. Por lo tanto, de su razonamiento se puede inferir que todas las cosas tenderán y trabajarán juntas para lograr ese grado de bien que Dios se ha propuesto otorgarles, y nada más. De hecho, sería en sí razonable suponer algo más, ya que Dios es el que ordena supremamente todas las cosas. Sin duda todas las cosas estarán ordenadas de tal manera que con un solo consentimiento ayuden a realizar sus fines y propósitos. Pero seguramente no para lograr lo que no pretende y nunca tuvo la intención. Dios, en su gobierno del mundo, está llevando a cabo sus propios designios en todo, pero no está llevando a cabo lo que no es su diseño y por lo tanto, no hay necesidad de suponer que todas las circunstancias, medios y ventajas de cada santo son los mejores en todos los aspectos que Dios podría haber ordenado para él, o que no podría haber habido circunstancias o medios de los cuales él pudiera haber sido sujeto, que con la bendición habitual de Dios hubieran resultado en su mayor bien. Todo cristiano es una piedra viva que, en el presente estado de preparación, es adecuada para el lugar que le ha sido asignado en el templo celestial. En este sentido, sin duda, todas las cosas ayudan a bien a todo aquel que es llamado según la promesa de Dios. Él es, mientras viva en este mundo, por todas las dispensaciones de la providencia hacia él, apto para la mansión particular en gloria que está designada y preparada para él. En segundo lugar, cuando se dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, no se puede pretender que todas las cosas, tanto positivas como negativas, sean mejores para ellos. En otras palabras, que no solo todo lo positivo de lo que los cristianos son sujetos, o en lo que están interesados, funcionará para su bien, sino también, que cuando algo esté ausente o retenido de ellos por Dios en su providencia, que la ausencia o la retención también es para su bien, en tal sentido, que sería mejor para ellos de lo que hubiera sido la presencia o el otorgamiento, porque esto tendría la misma consecuencia absurda que se mencionó antes, es decir, que Dios hace a cada cristiano lo más feliz posible. Y si es así, se seguiría que el hecho de que Dios retenga de su pueblo mayores grados de las influencias santificadoras de su espíritu es para su bien, y que es mejor para ellos vivir y morir con una medida de piedad tan pequeña como la que realmente poseen, que es lo mismo que decir que es para su bien no tener más bien, o que es para su felicidad no tener más felicidad aquí y en el más allá. Si examinamos cuidadosamente el discurso del apóstol en Romanos 8, será evidente que sus palabras no implican tal cosa.
todas las criaturas de Dios, y todo lo que Él hace para disponer de ellas, es para el bien del cristiano, pero de ello no se seguirá que todo lo que Dios se abstiene de hacer es también para su bien, o que es mejor para el que Dios no haga más por él. De ahí, con respecto a la posición, que los pecados y tentaciones de los cristianos son para su bien, supongo que las siguientes cosas son ciertas. 1. Que todas las cosas, sean cuales sean, son para su bien, tanto las negativas como las positivas, en el sentido de que Dios quiere que de cada cosa surja algún beneficio para ellos, de modo que algo de la gracia y el amor de Dios les llegue en el futuro. Debe verse que se ha ejercido hacia ellos en todo. Al mismo tiempo, también se verá la soberanía de Dios, en cuanto a la medida del bien o beneficio pretendido, en que algunas otras cosas, si Dios hubiera visto la causa para ordenarlas, habrían producido un beneficio mayor. Y con respecto a las disposiciones negativas, que consisten no en el hacer de Dios, sino en abstenerse de hacerlo, no en dar, sino en retener, algún beneficio, en un aspecto u otro, siempre les resultará, incluso de estas, aunque en ocasiones el beneficio no será igual al beneficio retenido, si hubiera sido otorgado. Como por ejemplo, cuando un cristiano vive y muere comparativamente bajo en gracia, incluso de esto se hará alguna buena mejora en su estado eterno, por lo que recibirá un beneficio real, aunque el beneficio no será igual al beneficio de un mayor grado de santidad, si Dios se lo hubiera otorgado. 2. Dios lleva a cabo un designio de amor hacia su pueblo y hacia cada cristiano individual, no solo en todas las cosas de las que son sujetos mientras viven, sino también en todas sus obras y dispensaciones, y en todos sus actos desde la eternidad para la eternidad. 3. Que el pecado en general de los cristianos es para su bien, con respecto a esto, es decir, que a través de la gracia soberana y la sabiduría infinita de Dios, el hecho de que hayan sido criaturas caídas pecadoras, y no desde el principio perfectamente inocentes y santas como los ángeles elegidos, resultará en un alto avance de su felicidad eterna. Es que obtendrán algún bien adicional, con ocasión de todo el pecado del que han sido sujetos o han cometido, más allá del que hubieran tenido si nunca hubieran sido criaturas caídas. 4. El pecado de los cristianos no puede en este sentido ser para su bien, que finalmente sea mejor para ellos, que mientras vivieron en este mundo, su restauración y recuperación de la corrupción a la que quedaron sujetos por la caída, no fue mayor, que la mortificación del pecado y la vivificación espiritual del alma no se llevaban a un grado superior, que eran tan deficientes en el amor a Dios, el amor a los hombres, la humildad y la mentalidad celestial, que hacían tan poco bien en sus obras. Y en consecuencia, que en general tenían tanto pecado, y tan poca santidad, porque cuanto más uno de ellos es más, el otro será menos, tan infaliblemente como la oscuridad es más o menos, en proporción a la disminución o aumento de la luz. Finalmente, no puede ser mejor para los cristianos que, en general, mientras viven, hayan tenido tanto pecado de corazón y de vida, en lugar de más santidad de corazón y de vida, porque la recompensa de todos al fin será conforme a sus obras. El que sembró escasamente, escasamente segará, y el que sembró abundantemente, abundantemente también segará, y el que construye madera, heno y hojarasca, finalmente sufrirá pérdida y tendrá menos recompensa que si hubiera construido oro, plata y piedras preciosas, aunque él mismo será salvo. 5. A pesar de esto, los pecados y caídas de los cristianos pueden ser para su bien, y para bien, con respecto a esto. Si el resultado es mejor que si la tentación no hubiera sucedido, y por tanto no se hubiera dado la ocasión, ya sea por el pecado de ceder a la tentación o a la virtud de vencerla. Sin embargo, no en este sentido, con respecto a sus pecados o caídas en general, que debería ser mejor para ellos en el asunto que hayan cedido a la tentación ofrecida, que si hubieran superado. De las pocas victorias que obtienen sobre la tentación, las pocas son sus buenas obras, y particularmente de esa clase de buenas obras a las que se promete una recompensa distinguida en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, y en muchas otras partes de las Escrituras.
La palabra de Dios representa la obra de un cristiano en este mundo como una guerra, y es evidente en las Escrituras que el que se convierta en el mejor soldado ganará el mayor premio. Por lo tanto, cuando los cristianos caen en retrocesos y decadencia al ser vencidos por las tentaciones, el resultado de sus retrocesos puede ser para ellos algún bien, más allá de lo que habrían recibido si las tentaciones nunca hubieran existido. Sin embargo, sus reincidencias en general pueden ser una gran pérdida para ellos con respecto a esto, ya que tendrán mucho menos recompensa que si las tentaciones hubieran sido vencidas y hubieran perseverado en vigor espiritual y diligencia. 6. Aún así esto no impide que pueda ser para bien, sino que puede ser ordenado de tal manera por un Dios soberano y omnisapiente, que las caídas y retrocesos de los cristianos, al ser vencidos por las tentaciones en algunos casos particulares, puedan resultar mejores para ellos, no solo porque el resultado puede ser un bien mayor para ellos, de lo que habrían recibido si la tentación no hubiera sucedido, pero aún mayor en ese caso, que si la tentación hubiera sido vencida. Puede ordenarse de tal manera que al ser vencidos por esa tentación, sea la ocasión de que tengan mayor fuerza y, en general, obtengan más y mayores victorias que si no hubieran caído en ese caso. Pero esto no se promete en ninguna parte, ni puede ser así, ya que en general les resulte mejor que hayan sido frustrados tanto y superado tan poco en el curso de sus vidas, y que finalmente su decadencia es tan grande, o su progreso tan pequeño. 7. De estas cosas parece, que la palabra del apóstol, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, aunque se cumple en algunos aspectos a todos los cristianos, en todo tiempo y en todas las circunstancias. Sin embargo, se cumple más especial y eminentemente a los cristianos. Continuando en el ejercicio del amor a Dios, no cayendo de los ejercicios, ni fallando en los frutos del amor divino en tiempos de prueba. Es así que entonces, las tentaciones, los enemigos y el sufrimiento serán lo mejor para ellos, obrando en todos los sentidos lo que más les conviene, y serán más que vencedores de la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro y la espada. Romanos 8:35 al 37. 8. Así como Dios está llevando a cabo un diseño de amor para cada cristiano individual en todas sus obras y dispensaciones, así el diseño particular de amor que está llevando a cabo hacia ellos es prepararlos y llevarlos al lugar designado. En el templo celestial, o a ese grado idéntico de felicidad y gloria en el cielo, que su amor eterno diseñó para ellos y para ningún otro. Porque el diseño de Dios, de amor o de felicidad para ellos, es solo lo que es, y no es diferente de sí mismo, y para cumplir este particular designio de amor, contribuye todo lo que Dios hace, o en sus respectivas disposiciones, ya sean positivas, privativas o negativas, porque, sin duda, todo lo que Dios hace, o en cualquier aspecto ofrece, tiende a cumplir sus objetivos y designios. 9. Por lo tanto, sin duda, mientras el cristiano vive en el mundo, se prepara para su mansión en gloria y se prepara para su lugar en el edificio celestial. Todas sus tentaciones, aunque puedan ocasionar, por el momento, grandes daños espirituales, al final serán una ocasión para que esté más preparado para su lugar en la gloria. Por lo tanto, podemos determinar que aunque el cristiano muera en algunos aspectos bajo la decadencia del consuelo espiritual y de algunos afectos religiosos, todo cristiano muere en el momento en que su idoneidad habitual para su lugar en el templo celestial es más completa, porque de lo contrario, todas las cosas que le suceden mientras viven, no cooperarían para prepararlo para ese lugar. 10. Dios lleva a su pueblo, al final de sus vidas, a esta mayor idoneidad para su lugar en el cielo, no disminuyendo la santidad en sus corazones, sino aumentándola y llevando a cabo la obra de la gracia en sus almas. Si no es así, no puede ser cierto que donde Dios ha comenzado una buena obra la continuará y perfeccionará hasta el día de Cristo, porque si mueren con un grado menor de santidad que antes, entonces dejará de realizarse antes de que llegue el día de Cristo. Si la santidad finalmente disminuye, entonces Satanás finalmente obtendrá la victoria. Finalmente logrará disminuir el fuego en el pabilo humeante. Entonces pregunto, ¿cómo se verifica esa promesa que dice, no quebrará la caña cascada,
ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. De modo que debe ser necesario que, aunque los cristianos puedan morir bajo la decadencia, en algunos aspectos, nunca mueran bajo una decadencia real y habitual de la obra de la gracia en general. Si caen, se levantarán de nuevo antes de morir, y se elevarán más alto que antes, si no con alegría y algunos otros afectos, si con mayores grados de conocimiento espiritual, humillación, confianza en Dios y solidez y madurez de gracia. Si las cosas que hemos observado son ciertas, entonces podemos inferir de ellas estas conclusiones. 1. Que a pesar de la verdad de la declaración del apóstol en Romanos 8:28, los cristianos tienen motivos para lamentar su flaqueza e infertilidad, y el hecho de que son culpables de tanto pecado, no solo porque es para deshonra de Dios, sino también porque es probable que redunde en su propia pérdida y daño eterno. 2. Que nada se puede inferir de esta promesa, que está calculada para dejar de lado o anular la influencia de los motivos para los esfuerzos serios para evitar todo pecado, aumentar en santidad y abundar en buenas obras, desde una meta hasta una meta elevada y grado eminente de gloria y felicidad en un mundo futuro. 3. Que aunque sea para la condenación eterna de los cristianos, normalmente, cuando ceden y son vencidos por las tentaciones, sin embargo, Satanás y los otros enemigos de los cristianos, de quienes provienen estas tentaciones, siempre están completamente decepcionados en la tentación y desconcertados en su diseño de dañarlos, en la medida en que la tentación y el pecado que ocasiona son para el bien de los santos. Y finalmente reciben un beneficio mayor en el resultado que si la tentación no hubiera sido, y aún menos que si la tentación hubiera sido vencida. En cuanto a mi opinión con relación al Sr. Boston sobre su obra, El Pacto de Gracia, he tenido alguna oportunidad de examinarla y confieso que no entiendo el esquema de pensamiento presentado en ese libro. He leído su obra, Cuádruple Estado del Hombre, y me ha gustado muchísimo. Creo que en eso se muestra verdaderamente divino. Con la esperanza de que acepte mi carta con franqueza y me recuerde en sus oraciones, cariñosamente me suscribo, su hermano y siervo, muy agradecido. Jonathan Edwards. En octubre de 1744, varios ministros en Escocia, entre los cuales, creo, estaban todos los corresponsales del señor Edwards en ese país, pensando que el estado de la Iglesia y del mundo exigía en voz alta una oración extraordinaria y unida a Dios, para que librara a las naciones de sus miserias y llenara la tierra de su gloria. Propusieron que los cristianos universalmente, durante los 2 años siguientes a la enseñanza, apartaran una porción de tiempo, el sábado por la tarde y el sabbat por la mañana cada semana, para dedicarlo a la oración con este propósito. Cabe recordar que los puritanos llamaban sabbat al primer día de la semana, es decir, al domingo. También que dediquen aún más solemnemente el primer martes del último mes de cada trimestre del año, para enfocarlo a la oración privada, social o pública a Dios, por sus afectuosas y agradecidas concesiones de esas bendiciones al mundo. El señor Edwards no solo acogió con agrado la propuesta tan pronto como la recibió, sino que hizo todo lo que estuvo a su alcance para promover su aceptación general por parte de las iglesias americanas. En la siguiente carta dirigida al reverendo William M. Kuyock, el señor Edwards hace alusión a una explicación más particular del tema, refiriéndose a otra carta dirigida al señor M. Laurin, que no he podido encontrar. Esta informará en cierta medida al lector de los esfuerzos que hizo con este propósito. Al reverendo William M. Kuyock. Northampton, 23 de septiembre de 1747. Reverendo y querido señor. Le agradezco su carta del 12 de marzo de 1747, que supongo estuvo mucho tiempo en casa del señor Prince, en Boston, antes de recibirla, debido al olvido del señor Prince. Parece que había olvidado que tenía tal carta, y cuando envié un mensajero a su casa, con el propósito de preguntar si tenía allí alguna carta enviada para mí desde Escocia, le dijo que no,
Cuando supongo que esta carta llevaba mucho tiempo en su casa, y probablemente nunca la habría recibido al final, si una de mis hijas no hubiera tenido ocasión de ir a Boston, quien hizo una visita a la casa e hizo una investigación más completa. Lamento saber de tu aflicción, por la indisposición de la que hablas, y deseo agradecer al Dios de toda misericordia por su bondad, al devolverte nuevamente la salud. En mi carta al Sr. M. Laurin, he dado cuenta particular de lo que sé acerca de la propagación de la concertación para la oración unida en América, que sin duda tendrás oportunidad de ver su propagación lentamente, pero aún así, hay tantas personas que se están adhiriendo, y existe la posibilidad de que se difunda aún más, y eso es un gran estímulo para mí. Espero sinceramente que aquellos que han comenzado una oración extraordinaria por el derramamiento del Espíritu de Dios y la venida del reino de Cristo no fracasen ni se vuelvan aburridos y sin vida en tal asunto, sino que aumenten más y más en su fervor. Me he esforzado mucho para promover esta concertación aquí en Estados Unidos, y no dejaré de hacerlo, si Dios me perdona la vida, cuando tenga la oportunidad, en todas las formas que pueda idear. He escrito extensamente sobre el tema, insistiendo en las persuasiones y respondiendo a las objeciones, y lo que he escrito ha ido a la prensa. El encargado de la publicación me anima a que se imprima rápidamente. Le he enviado al Sr. M. Laurin un relato particular de ello. Desea saber cómo le pasó al pueblo de Nueva Inglaterra cuando fuimos amenazados con una invasión por parte de la flota francesa el verano pasado. En cuanto a las circunstancias particulares de esa maravillosa entrega, el relato más completo y mejor que he visto de ella se encuentra en el sermón de acción de gracias del señor Prince, en esa ocasión, que con toda probabilidad habrás visto mucho antes de esta época. Tampoco es necesario que yo os informe de la repetida misericordia de Dios para con nosotros, al confundir a nuestros enemigos en su repetido intento este año, al entregar su flota, en su camino hacia aquí, en manos de los ingleses. Con toda probabilidad, esa flota estaba destinada a la ejecución de un plan muy extenso, contra las colonias inglesas, en conjunto con las fuerzas francesas en Canadá. Porque había un ejército esperando en Nueva Escocia, el cual, al enterarse de la partida de su flota, abandonó inmediatamente el país y regresó al Canadá, cruzando el lago Champlain, hacia Nueva Inglaterra y Nueva York. Y ellos, o una parte de ellos, atacaron el fuerte Saratoga, en el gobierno de Nueva York, y mataron o tomaron como 50 hombres que fueron sacados del fuerte, pero desistieron de cualquier intento posterior, aproximadamente en el momento en que podemos suponer que recibieron la noticia de la derrota de su flota. Y muy poco después de recibir esta noticia en Canadá, los franceses liberaron allí a la mayoría de nuestros cautivos y enviaron un barco cargado con ellos, en número de unos 170, a Boston, y otro barco con unos 60, si no recuerdo mal, a Louisburg. Las razones que les indujeron a hacerlo no se conocen y solo nosotros podemos adivinarlas, pero al hacerlo tan pronto después de recibir la noticia de la pérdida de su flota, parece que eso tuvo gran influencia en el asunto. Nueva Inglaterra ha recibido muchas otras entregas sorprendentes de franceses e indios, algunos de los cuales he dado cuenta particular en mi carta al Sr. M. Laurin, lo cual sería innecesario que lo repita, ya que usted tiene tantas oportunidades con él. Estos resultados son maravillosos y conmovedores, nuestros enemigos reconocen que los cielos están de nuestro lado y luchan por nosotros, pero no hay tales efectos de estas misericordias sobre nosotros que somos sujetos de ellas, como Dios requiere y espera con mucha justicia. Las misericordias se reconocen con palabras, pero ellas no nos llevan al arrepentimiento, no parece haber ninguna reforma o resurgimiento de la religión en la tierra. Que Dios proteja y libere tan maravillosamente a un pueblo, cuyas provocaciones han sido tan grandes, y que continúa en apostasía y provocación, es muy maravilloso. No se me ocurre ninguna explicación que pueda darse al respecto, tan probable como esta, de que Dios tiene un designio de misericordia para con la nueva generación, y que hay un gran número de elegidos entre nuestros hijos, nacidos y no nacidos, y que por amor de estos escogidos, Dios no permitirá que seamos destruidos,
teniendo el designio de producir una descendencia de la posteridad de este pueblo, para heredar y habitar en esta tierra, que será una descendencia santa, y una generación suya para su servicio. Y para que esas palabras sean aplicables a nosotros, cito el texto de Isaías 65, 8 al 9. Así dice el Señor. Como se encuentra mosto en el racimo, y se dice: no lo destruyas, porque hay en él bendición, así haré por amor a mis siervos, para no destruirlos a todos. Y sacaré descendencia de Jacob, y de Judá un heredero de mis montes, y mis elegidos la heredarán, y mis siervos habitarán allí. Fin de la cita. Estoy lleno de temores de que Dios no tiene ningún designio de misericordia para aquellos que quedaron inconversos, de la generación que estaba en el escenario, en el tiempo de la extraordinaria conmoción religiosa tardía y la lucha del Espíritu de Dios, a menos que sea quizás una pequeña limpieza de entre ellos. Pero puede ser que cuando sus pequeños, la generación que entonces era su niñez, entren plenamente en el escenario de la acción, Dios derramará abundantemente su Espíritu, y revivirá y llevará a cabo su obra aquí y en otras partes de la comunidad cristiana en el mundo. Te agradezco que te hayas tomado la molestia de escribirme tus pensamientos sobre los 42 meses en el que será pisoteada la ciudad santa, que son nuevos y cautivantes. La principal objeción contra lo que usted propone, que se me ocurre, es que los 42 meses de hollar la ciudad santa parecen ser el mismo periodo que los 1260 días de los testigos que profetizaron en Cilicio, mencionado en el siguiente verso, en conexión inmediata con esto. Lo mismo con los 1260 días que estuvo la mujer en el desierto, capítulo 12 versículo 6. Lo mismo con el tiempo, tiempos y medio tiempo, que estuvo la mujer en el desierto, capítulo 5 versículo 14. Así también con el tiempo, tiempos y medio tiempo del reinado del cuerno pequeño, mencionado en Daniel 7:25. Y con los 42 meses del reinado de la bestia, Apocalipsis 13:5. Y que esto evidentemente significa la duración del reinado del anticristo, lo cual es cosa enteramente distinta de la suma de los tiempos en que la ciudad de Jerusalén estuvo bajo el dominio de paganos, sarracenos, persas y turcos, como usted representa. Sin embargo, es posible que lo que usted menciona sea una forma en que esa profecía en Apocalipsis 11:2 puede cumplirse, porque la palabra de Dios muchas veces se cumple de varias maneras. Como una manera en la que se cumple la representación profética de la bestia de las 7 cabezas, es en las 7 formas sucesivas de gobierno bajo las que se encuentra la Roma idólatra, y otra manera en que se cumplió, fue cuando Roma fue construida sobre 7 colinas. Una manera en que se cumplieron los 70 años de cautiverio de los judíos fue en que transcurrieron 70 años desde el cautiverio de Joaquín hasta el decreto de Ciro. Otra manera en que se cumplió fue en que transcurrieron 70 años desde el cautiverio de Sedequías hasta el decreto de Darío, Esdras 6. Y otra manera en que se cumplió fue en que fueron 70 años desde el último traslado de todos, Jeremías 52:30, hasta la culminación y dedicación del templo. No obstante, no espero ninguna certeza en cuanto a estas cosas, ni a ninguna de las diversas conjeturas relativas al tiempo del llamamiento de los judíos y la caída del reino de la bestia, hasta que el tiempo y el cumplimiento decidan el asunto. Sin embargo, no puedo pensar de otra manera que tenemos muchas razones para suponer que el comienzo de esa gloriosa obra del Espíritu de Dios, que antes de ser terminada, logrará estas cosas, no está muy lejos. Y hay mucho en la palabra de Dios, y en los aspectos actuales de la divina providencia, para animarnos grandemente en nuestra concertación inicial de oración extraordinaria y unida por la venida del reino de Cristo. Prosigamos pues, con lo que hemos comenzado al respecto, y continuemos al instante en oración, con toda perseverancia, y aumentemos cada vez más en fe y fervor, y no callaréis, ni daréis reposo a Dios, hasta que establezca y ponga a Jerusalén en alabanza en la tierra. Recuérdeme en sus oraciones, querido Señor. Tuyo, con gran estima y cariño. Jonathan Edwards.
La continuación de esta concertación de oración unida y extraordinaria fue propuesta en un memorial procedente de Escocia, fechado el 26 de agosto de 1746, firmado por 12 clérigos de ese país y que circuló poco después en todas las colonias americanas. Para asegurar la adopción general de la medida propuesta, el señor Edwards primero predicó a su pueblo una serie de sermones a su favor y luego los publicó en forma de tratado, con el título abre comillas. Un humilde intento de promover acuerdos explícitos y una unión visible entre el pueblo de Dios en oración extraordinaria por el resurgimiento de la religión y el avance del reino de Cristo en la tierra, de conformidad con las promesas de las Escrituras y las profecías relativas al último tiempo. Cierra comillas. Esta obra se volvió a publicar inmediatamente en Inglaterra y Escocia, circuló ampliamente en ambos países, así como en América, y tuvo gran influencia para asegurar la adopción general de las medidas propuestas, una medida que fue aplicada durante más de medio siglo por muchas de las iglesias americanas y solo se suspendió tras la adopción de una concertación más frecuente. A saber, la concertación mensual, para la oración unida y extraordinaria, por el mismo gran objetivo, propuesto en una asociación de ministros de las iglesias bautistas en los condados de Northampton, Leicester, entre otros. La cual se celebró en Nottingham, en el año 1784 y esta fue observada el primer lunes por la noche de cada mes. Y ahora ampliamente adoptada en todo el mundo cristiano. En el curso de este tratado, el señor Edwards fue llevado a responder a las objeciones y a examinar una interpretación de la profecía, hasta entonces recibida de manera más general, si no universal, a saber, que el reino de Cristo no podría venir, hasta que hubiera habido previamente un tiempo de extrema calamidad para la Iglesia de Dios y predominio de sus enemigos anticristianos contra ella, como se representa en Apocalipsis 11, por el asesinato de los testigos. Algunos años antes de esto, el señor Edwards había examinado el Apocalipsis con gran cuidado en relación con la profecía de Daniel, para asegurarse si el asesinato de los testigos debía considerarse pasado o futuro. Esto lo hizo con la pluma en la mano, y un breve resumen de sus puntos de vista sobre este punto se encuentra en las respuestas a las objeciones cuarta y quinta del humilde intento. Las opiniones sobre la profecía aquí presentadas por el señor Edwards eran, creo, en ese momento completamente nuevas para el mundo cristiano, y al principio fueron consideradas por muchos como dudosas, si no erróneas, pero desde entonces han producido la convicción general de que la caída del papado y la extensión definitiva del reino de Cristo están mucho menos distantes de lo que se suponía, convicción notablemente respaldada por toda la serie de dispensaciones providenciales. Y no puede haber duda de que esta convicción ha sido la causa principal del actual movimiento concentrado de toda la Iglesia de Dios para hacer avanzar el reinado del Mesías. Mientras fuera la opinión comúnmente recibida de los cristianos de que la Iglesia aún estaba destinada a experimentar calamidades mucho más severas y abrumadoras que cualquiera de las que había conocido hasta ahora, calamidades que equivalían a una extinción casi total, antes del momento de su prosperidad final, los esfuerzos y las oraciones de los cristianos por la llegada de ese periodo de prosperidad fueron principalmente impedidos. En la medida en que se trataba, en efecto, de trabajar y orar por la extinción casi total de la Iglesia de Cristo, durante un periodo de extensión indefinida, como así como al trabajo y la oración, si la rapidez y el éxito coronan sus esfuerzos, por la destrucción, si no de sus propias vidas, si de las de sus hijos y descendientes inmediatos. En las secciones mencionadas, se esfuerza por mostrar, y mediante argumentos que aún no han sido respondidos, que las pruebas más severas anunciadas en la profecía contra la Iglesia de Dios ya habían pasado, que su guerra ya casi había terminado, y que el día de su redención se acercaba. Al establecer este punto, y presentando los argumentos de una manera tan clara y convincente que supere por completo la necesidad de cualquier tratamiento posterior sobre el tema, la obra en cuestión, a través de la bendición divina, ha ejercido una influencia singularmente poderosa para impulsar a la Iglesia de Cristo a esa serie de esfuerzos que resultarán en su victoria final. Fin del capítulo 14.